Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, hola Blanca, Gaby, Alfonso, Carla, César, bienvenidos. Hola Micaela, hola Tabita, bienvenidos a todos a una nueva charla de esta serie de si Yahshua es Elohim, sí o no. Hoy vamos a continuar con esta serie, ¿no es cierto? Solo un segundo que me acaba de llegar una notificación. Pronto. Listo, ya la deshabilito. Así no me hacen ruiditos y me sacan del tema, que me distrae. Entonces, vamos a hablar acerca de ciertos conceptos que son básicos para poder llegar al consenso final acerca de si Yahshua verdaderamente es Elohim o no. Vamos a hablar acerca de unos cuantos temas. Algunos ya los hemos visto en buena medida en la serie de Cambiando las Escrituras en Bereshit, ¿no es cierto? Así que vamos a estar repasando algunos conceptos. Así que, bueno, vamos a empezar con esto. Bien, entonces, un único Yahweh y muchos Elohim. En el principio, Elohim creó. Dice las escrituras, ¿no es cierto? Es bastante interesante observar que en esa frase el sujeto Elohim está en plural y el verbo creó está en singular. Esto ha sido todo un tema a lo largo de mucho tiempo y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Significa esto que existen varios Elohim. Muchos ateos aquí han visto a una especie de abuelo politeísta del monoteísmo judeo creyente. O sea, dicen que el judaísmo y el cristianismo, que lo hacen derivado, era originalmente un politeísmo que fue derivando, fue cambiando, ¿no es cierto?, hasta convertirse en un monoteísmo. Y muchos creyentes han insistido también en esas cosas y han escrito inclusive libros. Y muchos otros también han querido ver aquí el sustento de la falsa teoría de la Trinidad. O sea, muchas cosas dependen de la interpretación que cada uno haga de lo que está escrito, ¿no es cierto? A pesar de que han interpretado esto en cuanto a la Trinidad, a pesar de que las escrituras en muchos otros lugares aseguran que Yahweh es uno. No dicen que Elohim es uno. Claramente mencionan el nombre de Yahweh y lo relacionan contextualmente. Se está hablando de dentro del contexto, porque no tenemos que olvidar que la numeración de los pasuquín no es algo que esté en las escrituras, sino que es simplemente para nuestra facilidad de lectura, ¿no es cierto? Así que siempre mencionan al nombre de Yahweh cada vez que aseguran que Él es único, y Él es único, y esto es porque también se habla de otros Elohim. Ciertamente, no se afirma que una cosa es única cuando se sabe que realmente es única, ¿no es cierto? Sin embargo, uno es el Padre, pero muchos son los hijos. La familia de Yahweh está formada por muchos hijos que son también Elohim, ya que el hijo hereda la genética del padre, ¿no es cierto? En muchas ocasiones son también llamados hijos de Elohim, ¿no es cierto? Bené Elohim. Por ese motivo también se dice Yahweh Elohim, ¿no es cierto? Se une la palabra Elohim junto con el nombre. En muchas ocasiones se utiliza esta expresión, ¿no es cierto? Uno es el nombre, pero otro es el tipo, por así decir, como si dijéramos la raza. Es difícil de explicarlo, ¿no es cierto? En este ámbito espiritual, por así decir. Sin embargo, vamos a hacer comparaciones con nuestro ámbito material para poder llegar a tener una comprensión mejor de todas las cosas. Por eso, entonces, se utiliza la palabra Elohim como el tipo al cual pertenece Yahweh, ¿no es cierto? Por eso dice que Yahweh es Elohim, ¿no es cierto? No dice Elohim es Yahweh, no está nunca invertido el concepto. Yahweh es el nombre, ¿no es cierto?, con el cual él se ha presentado. Así que, ¿qué es Yahweh? Yahweh es Elohim. Esa es su sustancia, su definición y su clase, por así decirlo, ¿no es cierto? Así como nosotros somos humanos, de una forma genérica, ¿no es cierto? Pero, al decir esto, no estamos afirmando que todo Elohim es Yahweh. Ahí está la cosa. Él es uno solo, ¿no es cierto? Yahweh es Elohim, pero no todo Elohim es Yahweh. Muchos de sus hijos se rebelaron, sabemos, y pretendieron, engañando a los hombres, ser el Elohim único. Y esos son los llamados Elohim en las escrituras. Y también veremos que su descendencia hizo exactamente lo mismo. En el mismo capítulo, en el Pasuk 26, él se llama a sí mismo nosotros. Dice, dijo Elohim, hagamos al hombre. O sea, ahí pasa al plural. O sea, Elohim es uno, pero el pronombre usado es nosotros. Yahweh, Elohim, se sienta en su trono y está rodeado de otros seres. Otros Elohim forman su consejo, el concilio divino.
Esto ya lo estudiamos, pero hoy lo vamos a repasar un poco para tenerlo fresco para las próximas partes que vienen. Él gobierna de forma absoluta, ¿sí? Su palabra es la decisión última y no hay, no es una democracia en sí, es una teocracia realmente. Sin embargo, aún así, él se rodea de sus hijos y los hace participar del gobierno, ¿no es cierto? De la misma manera que un presidente se rodea de sus ministros. Sin embargo, la decisión final siempre corresponde a la cabeza, al presidente, ¿no es cierto? Que es la cabeza del gobierno, justamente. Yahweh también es la cabeza de su concilio de Elohim, de manera que esta forma combinada no se refiere a ninguna inexistente trinidad, sino a la asamblea de los Elohim, una cosa que sí era muy clara y muy conocida, como ya hemos estado mencionando acerca de los escritos de antiguos, ¿no es cierto?, del judaísmo antiguo. Y la asamblea de los Elohim sí es mencionada en las escrituras, ¿sí? Al contrario, la palabra Trinidad que no aparece jamás. Sin embargo, y a pesar de que Yahweh comparte su gobierno con sus hijos, ¿no es cierto?, Elohim, por decisión propia, es su decisión, él decide, esto no quiere decir que comparta el poder del gobierno, ¿sí? Ni que deje de ser uno solo, de ninguna manera. Solo hay un Yahweh Elohim, una única cabeza, un único creador, de todos los demás Elohim, justamente. Sus hijos no son creadores, ni son uno, son muchos. Justamente entonces ahí aparecen los Beneija Elohim. Bereshit 6, ¿no es cierto?, es la primera aparición de la frase Beneija Elohim en el Tanaj, y la conocemos bastante bien. El pasaje detalla la interacción de estos seres divinos con las mujeres humanas. Los Beneija Elohim son paralelos en este pasuk, ¿no es cierto?, a las Benot Hadam, que son las hijas de los hombres, justamente. Los hijos de Elohim y las hijas de los hombres se contraponen unos con otros, ¿cierto? Este apareamiento dio como resultado los Nefilim, que ya sabemos, una raza de héroes y guerreros. La identidad de los hijos de Elohim ha sido largamente debatida, eso lo sabemos, ¿no es cierto?, pero generalmente se los divide en tres categorías. O son seres divinos de uno u otro tipo, o son hombres poderosos, por ejemplo, reyes o gobernantes, ¿no es cierto?, o son hombres santos como Set, por ejemplo, ¿no es cierto? Las teorías dentro de la primera categoría son de lejos las más comunes, ¿no es cierto? También son las más probables, realmente. Y de hecho han sido las que estuvieron en vigor durante muchísimos siglos hasta que fueron escondidas por las otras dos versiones. Hay tres razones principales por las que esta teoría domina sobre las otras. En primer lugar, si se supone que hijos de Elohim significa hijos de algunos hombres, ¿sí? Uno no solo pierde el contraste, ¿no es cierto?, sino que es una forma bastante extraña de decir los hijos de algunos hombres se casaron con las hijas de otros hombres. ¿Por qué todo ese lío, no es cierto? ¿Por qué ese tipo de lenguaje? Además que no se aplica en ningún otro lugar de las escrituras a los hombres de esta manera. En segundo lugar, el uso de esta frase en otras culturas antiguas del cercano Oriente es específico justamente del panteón de los cielos, ¿no es cierto? Los hijos de Dios en otros panteones es justamente siempre llamado a los falsos, a los dioses, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que son falsos. En tercer lugar, cada vez que la frase se usa en el Tanaj, implica siempre seres divinos, y ahí tenemos que ver a quién se está refiriendo cada vez que la frase es utilizada. Y esto lo tenemos que ver en los originales, porque lamentablemente las traducciones han ocultado con sus interpretaciones justamente qué es lo que dice en el original, y tenemos solamente la traducción. Ahí se nos traba un poco. Sí, Carla, los Beneija Elohim no solo son los Malachim que se revelaron, sino todos los hijos de Elohim. Los que no se revelaron también lo son, justamente, ¿no es cierto? Sí, son llamados vigilantes. Vigilantes es justamente un cargo y no un nombre. No es un nombre que tengan, sino un cargo o una jerarquía, por así decir. Son los que vigilan, justamente. Esa era la tarea que tenían estos mismos. Pero no son solamente los vigilantes. Beneija Elohim son todos los hijos de Elohim, ¿sí? El ángel Gabriel, por ejemplo, si decimos, es también un Beneija Elohim. Es hijo de él y no se ha revelado. No son solamente los malos. Entonces,
Decimos que esta vez, que cada vez que la frase se usa en el Tanaj, implica seres divinos. Esta interpretación se ajusta mejor, ¿no es cierto?, a la gramática en general de todas las frases, todas las veces que aparece. La razón de que esto se ajuste mejor es que un sustantivo se combina con el término ben, o sea, hijo, ¿no es cierto? Y este es un medio de indicar miembros múltiples también de un grupo determinado. Por ejemplo, esta forma de genitivo se llama, se ve en múltiples lugares de las escrituras. En este uso y la traducción no está ni confundida ni debatida. En Bereshit 19, por ejemplo, 38, dice, es traducido como los hijos de Amón, ¿sí?, que se traduce también como los amonitas en muchas traducciones, y está correcto de las dos formas, ¿no es cierto? Y en Shemot, por ejemplo, dice, los hijos de Israel son los israelitas, ¿sí? Es la misma, el mismo significado implica, ¿no es cierto? Se puede traducir de las dos maneras porque las dos cosas significan lo mismo. Los israelitas son hijos descendientes, ¿no es cierto?, hijos de Israel. Los amonitas son hijos de Amón, de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces los Benei Elohim son los hijos de Elohim, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ya que se traduce como israelitas, en cuanto a un genitivo, ¿no es cierto?, a un gentilicio que se les da a todos los participantes de la misma genética de descendientes, ¿no es cierto?, de alguien que da el nombre de esa raza, ¿no es cierto? Los hijos de Elohim también se puede traducir como dioses, en ese sentido, ¿no es cierto? Dioses en cuanto a cómo ha sido traducido Elohim, estamos hablando, ¿no es cierto? De la misma manera se puede traducir tranquilamente como Elohim, ¿sí? Es decir, que los Benei Elohim son realmente Elohim. El problema reside en la comprensión que tenemos del término Dios, ¿no es cierto? O sea, Elohim. Según el diccionario de la Real Academia, Dios es un ser supremo, ¿no es cierto?, que en las religiones monoteístas es considerado el hacedor del universo. Estas son las definiciones oficiales, ¿sí? O, en segundo lugar, una deidad a la que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas, ¿sí? Entonces, cuando la gente piensa en Dios, lo hace imaginando al creador de las escrituras. Generalmente los creyentes de las religiones abrahámicas lo colocan como principal comprensión, ¿no es cierto? Cuando escuchamos esa palabra pensamos automáticamente en él, ¿no es cierto? A pesar de que no sea la palabra correcta. De cualquier manera, lo primero que hacemos es llevar el pensamiento hacia él. Pero en otros lugares piensan en varias entidades con poderes superiores a los humanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta es la segunda acepción que hemos mencionado, por ejemplo, los dioses griegos, vamos a suponer, ¿no? Inclusive esta mención justamente la seguimos utilizando actualmente para las mitologías, ¿no? Entonces, también es utilizada popular y metafóricamente para describir la superioridad de alguien, como decir, esa persona es un dios o una diosa, ¿no es cierto? Entonces, con esto quiero resaltar la idea general que tenemos incrustada, porque nos ha sido colocada, ¿no es cierto?, acerca del concepto Dios. Y tanto como en griego equivocado la palabra, como en el concepto en hebreo Elohim, ¿sí?, que nosotros como occidentales no lo tenemos, el concepto Elohim, y sí tenemos incrustado el concepto Dios. Así que no importa si hoy se ha rescatado realmente el uso más correcto de la palabra Elohim, ya que continuamos dándole el mismo significado, ¿no es cierto?, que al término Yahweh, y ahí es donde radica el error. Es necesario recuperar todo el contenido intrínseco de la palabra Elohim, porque Elohim significa poderosos, ¿sí? No significa Yahweh, no es Yahweh, ¿sí? Yahweh es poderoso, ¿sí?, pero no todo poderoso es Yahweh. Ahí está la cosa. Todos los hijos del poderoso son poderosos también. Y en ese sentido que han podido establecer una superioridad justamente sobre los humanos comunes. Las traducciones no ayudan mucho en este respecto tampoco, lamentablemente. Las traducciones modernas al castellano y a otros idiomas también, ¿no es cierto? Pasan en inglés, pasan en otros lugares. A menudo realmente oscurecen el Elohim plural del texto hebreo, probablemente porque existe un cierto temor a que quebrante la creencia del monoteísmo, ¿no es cierto? Entonces lo traducen no como Elohim en plural, sino como Dios en singular, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, algunas representan al segundo Elohim en Tehilim 82, por ejemplo, como poderosos, ¿no es cierto? Yahweh está en el medio de los poderosos, dicen algunas. Otras traducciones son más fieles, optando por dioses o seres divinos, ¿no es cierto?, dependiendo de la traducción. Pero las Biblias de estudio suelen tener lecturas alternativas como gobernantes o jueces. Muchas de ellas traducen Edá
como reunión, asamblea o congregación, pero otras colocan sinagoga de los jueces, que no corresponde para nada a la traducción, ¿no es cierto? O tribunal del cielo, que tampoco corresponde a final de cuentas, ¿no es cierto? ¿Cuántas palabras no están mencionadas ahí? Ni siquiera simbolizan, porque en otros contextos no se traduce jamás de esa manera, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comprender que Elohim es una transliteración, para comenzar, ¿no es cierto? Es una transliteración escrita en nuestras letras de una palabra que se pronuncia de esa manera en hebreo, escrita en letras hebreas que nosotros no usamos. Entonces, para entender cómo escribirla nosotros en nuestro idioma, hacemos una transliteración, ¿no es cierto? Entonces, solamente una vez que hayamos comprendido el significado intrínseco de todo esto, vamos a poder continuar avanzando y terminar de entender la diferencia entre Yahweh y Elohim, ¿no es cierto? Y Elohim, ¿no es cierto? Tenemos que entender que la traducción más acertada de Elohim es poderosos y no dioses. Dioses solo secundariamente, de acuerdo a la mentalidad que ya tenemos conformada, ¿no es cierto? Más importante es que comprendamos qué significa poderosos. Entonces, esto significa seres que son ultraterrenales, ¿no es cierto? Con poderes propios, o sea, no por medio de tecnologías, obviamente, que sobrepasan realmente a los humanos. Esos poderes los han recibido de Yahweh, ¿no es cierto? Que es el creador. Así que, en este sentido, sería más correcto traducir Elohim como habitante del plano espiritual, lo cual lo hace un poco complicado, ¿no es cierto? Por no decir Ruach, ¿no es cierto? Directamente, ya que esta es otra de las connotaciones cuando nos referimos al plano espiritual, ¿no es cierto? Ruach es espíritu. Y ellos son espíritus, realmente. Entonces, en ese sentido también sería fácil para nuestra comprensión, sin embargo no es la traducción correcta. Esto simplificaría la comprensión de que, siendo el Padre mismo un Ruach, como está escrito, él es Ruach, ¿no es cierto? Sus hijos también lo son, evidentemente, ya que él ha determinado siempre que toda especie se reproduzca según su propia especie, ¿no es cierto? Entonces, la palabra Ruach también ha sufrido lamentablemente torceduras en cuanto a las comprensiones que tenemos en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y considero que es mejor utilizar la palabra poderosos en el sentido de los que tienen poder, realmente, porque es lo que les ha sido otorgado. Los poderosos habitan en el mundo espiritual y son también conocidos como dioses, ¿sí? Pero por eso esta palabra se puede aplicar tanto a las pluralidades como al único Elohim verdadero, porque ambos son habitantes del mismo plano espiritual. Realmente, las dos partes conforman ese plano espiritual. Hay una serie de entidades a las que se hace referencia como Elohim en las escrituras hebreas, justamente. Ahora eso lo vamos a ver aplicado, ¿no es cierto? Esta variedad da una pista de cómo debe realmente entenderse este término que estamos utilizando. Se puede usar, por ejemplo, para significar a Yahweh, sin duda alguna, el Elohim de Israel, y así aparece más de 2000 veces en las escrituras. Esa es su principal aplicación. Elohim del Consejo Celestial de Yahweh, ¿no es cierto? Así aparece en el Tehilim 82, en el Salmo, ¿no es cierto? 82. Dioses de las naciones extranjeras, o sea, los falsos dioses, son Menahil Alef, por ejemplo, en varios otros lugares aparecen también, ¿no es cierto? Cito una como para que se pueda corroborar. Demonios, también, en Devarim 32, son llamados los Elohim, son llamados de demonios, y los espíritus de los muertos humanos también, en Samuel Alef, en el capítulo 28. Así que lo que estamos viendo acá es que todas estas cosas, si los tuviéramos que unificar con alguna palabra, diríamos que son espíritus, ¿no es cierto? Básicamente, están en otro plano en el cual nosotros como materia no estamos conectados, ¿no es cierto? Pero si comprendemos que los demonios entonces son los mismos dioses de las otras naciones que se murieron, porque no eran tan dioses así como pretendían, y que en el caso del Ruach de Shmuel, dado que sabemos que los muertos no hablan con los vivos, se trataba de otro demonio haciéndose pasar por él, porque sabemos que no hay comunicación, dejando de lado a Yahweh, nos quedan dos tipos, o sea, de entidades diferentes que podemos diferenciar: los Benei Ha Elohim y los dioses de las naciones, que han decaído, por así decir, de su posición original de Benei Ha Elohim. Todos nacieron de la misma forma, pero ellos se
desheredaron a sí mismos, por así decir, si ya no son considerados hijos de Elohim en el sentido de tener una participación, y son llamados falsos dioses y demonios en sus diferentes manifestaciones. Entonces podemos ver que nos referimos a dos conceptos muy diferentes. Los primeros eran Roahim, que tenían acceso a la son Rujot, perdón, esto está escrito en antiguo, que tenían acceso a la presencia del supremo creador, ¿no es cierto?, de Yahweh, mientras que los segundos son o bien descendientes de los caídos, son los nefilim prediluvianos, ¿no es cierto?, o bien invenciones humanas postdiluvianas a partir de probables posesiones demoníacas, podemos suponer que se dé en ese sentido en humanos con genética nefilim notable, ¿no es cierto?, con mayor genética, aceptan ser poseídos por estos demonios y tener una manifestación hacia el mundo. Este es el tema de las posesiones, que no viene al caso en este momento. Así que de entre los primeros salieron los vigilantes que cayeron, y estos eran ciertamente superiores a los seres humanos, porque así dicen las escrituras. Sin embargo, lo hiciste al hombre un poco menor que a los Elohim. Eso dice en Tehilim 8, ¿no es cierto? Aquí la palabra a veces la traducen como Malachim, pero la palabra original es Elohim. ¿Sí? No es que lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Ahora, si las dos pues, pueden significar exactamente lo mismo, estamos justamente juntando el hecho de, porque Malachim no es una raza, sino una función, ya lo hemos dicho, son enviados. Entonces los enviados son al mismo tiempo Elohim. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, esto para que no quede ninguna duda de que los Elohim son realmente los Malachim, los mensajeros también, quedan incluidos, ¿no es cierto? Porque son una es la especie o raza y la otra es la función ejercida. Esto no significa que él lo creó un poco inferior a sí mismo tampoco, ¿no es cierto? No está refiriéndose a Elohim supremo, ¿sí? Para mejor comprender esto, deberíamos aplicar el mismo ejercicio que cuando en español hacemos, a veces lo hacen algunas traducciones, cuando en español hacemos una diferencia con mayúscula y minúscula entre Dios y Dios, ¿verdad? ¿No es cierto? Utilizando la palabra Elohim para el eterno con mayúscula y reservando la palabra Elohim con minúscula para uno falso. Así tendríamos Elohim y Elohim como para poder tener una diferencia simple de ser reconocida, ¿no es cierto? Para poder ir acostumbrándonos a los conceptos. Así los Elohim entonces son entidades supraterrenales, es decir que a pesar de que pueden interactuar en nuestro mundo material, inclusive asumiendo forma concreta cuerpos, ¿no es cierto? Porque eso ya también lo hemos visto, también tienen la entrada abierta al mundo espiritual en el cual no utilizan cuerpos materiales. Como ya vimos en otro post, el hecho de que sean llamados Bnei Elohim, es decir, hijos de Elohim, ¿no es cierto?, nos indica un principio de familia, que es de donde surge el principio de nación o reino también, ¿no es cierto? De ahí va a partir, porque como ya lo mencionamos con lo de los hijos de Amón, ¿no es cierto? Una cabeza que da el nombre de toda la que seguirá siendo la nación o reino. Entonces, los Bnei Elohim son hijos de Yahweh Elohim, miembros de su familia y de su reino. Rujot, como el propio Yahweh es, ¿no es cierto? El problema con asumir este concepto es que el terror al politeísmo hace que los creyentes se paralicen realmente ante la posibilidad de que exista un mundo espiritual lleno de Roahim o dioses o Elohim, ¿no es cierto? Porque creen que esto los va a convertir en politeístas. Sin embargo, lo único que puede convertirnos en politeístas no es que sepamos que hay muchos espíritus, sino que adoremos a muchos espíritus. Ahí es donde reside la diferencia. Y encima de todos ellos son de niveles superiores a los de el único creador supremo, como ya sabría cualquier creyente. Entonces, repito, Él es supremo, lo que significa que está por encima de todo y de todos. Sin ningún tipo de discusión, ¿no es cierto? Y ese Elohim supremo es el que nos da la orden de que no adoremos a esos Elohim inferiores, que son dioses espíritus, ¿no es cierto? Vamos a tratar de unificar todas las palabras que hemos estado utilizando porque proceden de él, ¿sí? Él los creó de esa forma, ¿no es cierto? Entendamos a fondo. Ni siquiera podemos adorarlos como dioses menores, no, ni siquiera en ese sentido.
como nada, no hay adoración reservada para estas entidades, ninguna adoración, ¿sí? Así que, si bien esto es claramente aplicable a las religiones politeístas antiguas o modernas, también tenemos que ponerlo en términos modernos, aceptados por muchos, por ejemplo por los católicos. No siquiera podemos adorarlos como santos, ¿sí? Porque es la forma en que se disfrazan. Toda la adoración debe ser dada únicamente a Yahweh además, y los malajim y Yahweh siempre han rechazado la forma directa, ¿no es cierto? Yo me postré ante sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yahshua, adora a Yahweh. Esto está en Hitgalut, en el capítulo 19, ¿no es cierto? El malaj aquí le dice a Yahanan que no debe adorarlo a él, sino que debe adorar únicamente a Yahweh. De manera que tenemos que aceptar el hecho de que los Benei Elohim, los hijos de Elohim, son dioses, son Elohim realmente, porque forman parte de esta familia. Cuando dioses aparecen cuando usamos las traducciones en castellano normalmente, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, son Elohim porque forman parte de la familia Elohim, así como son espíritus porque forman parte de la familia espiritual. Así de simple. Yahweh es rey soberano y como tal tiene un reino, que en este caso es más que un grupo de personas, es decir, una misma nacionalidad, nacidas en un mismo territorio, que es el caso de nuestras naciones, ¿sí? Todos los súbditos de ese reino son lo mismo que su rey porque son sus hijos, salieron de él, ¿sí? Él los creó. Entonces, ahora vamos a mencionar directamente los falsos Elohim. En cierta forma también pueden ser llamados Benei Elohim, como ya dijimos, porque también fueron hijos y muchos de ellos de otros Elohim, ¿sí? No hubo solamente hijos de Elohim, también no hubo solamente reproducción entre los vigilantes y las mujeres, también hubo entre vigilantes, hubo de todo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando aquí de que fueron hijos de otros Elohim con minúsculas, ¿no es cierto? Así que estamos refiriéndonos justamente a los vigilantes. Ellos no fueron, estos falsos dioses no fueron hijos directos del Creador, sino fruto de una transgresión, como sabemos, una transgresión del límite, se pasaron de especie. Así que ellos terminaron convirtiéndose en demonios o malos espíritus, como son llamados en el Sefer Jobelim, ¿no es cierto?, en el libro de los jubileos, y establecieron pactos con humanos de marcada genética nefilín, ¿no es cierto?, que son los que más afinidad tienen. A ellos les entregaron su sabiduría y poder para que la gente los llamara dioses a fin de perpetuar su dominio sobre la humanidad. Las escrituras no solo no son aprobados para nada, sino que son explícitamente rechazados, ¿no es cierto?, de plano. Y ellos son llamados directamente como demonios, ¿sí?, estableciendo claramente la diferencia que a Yahweh hace entre aquellos que salieron del mismo por su propia creación, los vigilantes, ¿no es cierto?, tanto los leales como los caídos, los que nunca debieron haber existido. Dice en Devarim 32, que ya mencionamos, sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. El hecho de que 5 entidades diferentes, como mencionamos, sean llamadas de Elohim en las escrituras, muestra que la palabra no se refiere a un único conjunto de atributos, ¿sí? Este es el error de intérpretes y traductores que están acostumbrados a utilizar el término Dios solo cuando hacen referencia al Elohim de Israel y sus atributos, ¿sí? Los escritores bíblicos no compararían a Yahweh en un sentido cualitativo con los demonios, para nada, con los malajim, ni siquiera con los muertos humanos incorpóreos, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Con los dioses de las naciones, para nada, no lo harían. Todas estas cosas llamadas Elohim en las escrituras hebreas tienen una cosa en común, ¿sí? Todas están en el reino no humano, básicamente. Es decir, por naturaleza no son parte del mundo de la humanidad, ¿no es cierto? Por eso es que no los percibimos de forma directa. No forman parte de este mundo de encarnación común, ¿sí? Elohim como término describe la residencia, por así decir, identifica el dominio apropiado de la entidad que está describiendo. Yahweh, los dioses menores, los malajim, los demonios y los muertos incorpóreos son todos legítimos habitantes del mundo espiritual. Todos ellos realmente pueden habitar allí.
pueden cruzar el mundo humano, algunos de ellos, no todos, como las escrituras nos informan, y ciertos humanos pueden ser transportados a su reino. Por ejemplo, los profetas, ¿no es cierto?, han sido llevados y han visto el concilio. Pero su dominio y el dominio de la humanidad son dos lugares separados. Cada uno está en su ámbito, ¿no es cierto? Dentro del mundo espiritual, como en el mundo humano, existen diferencias de rango y de poder. Yahweh es un Elohim, pero ningún otro Elohim es Yahweh, repetimos. Esto era lo que todo israelita ortodoxo, y me estoy refiriendo a los ortodoxos reales antiguos, ¿no es cierto? Ellos creían esas cosas. Yahweh no era uno entre iguales, ¿sí? Él era único, no había otros iguales, ¿sí? Pero al mismo tiempo él es uno, pero no está solo. Las frases comunes en las escrituras hebreas que parecen negar la existencia de otros dioses aparecen en realidad en pasajes que confirman justamente la existencia de otros dioses. Por ejemplo, a ti se te ha demostrado claramente que solo Yahweh es Elohim, no hay otro fuera de él. Esto parecería estar afirmando que no hay otros dioses, pero al mismo tiempo, por estar afirmando eso, justamente reconoce que estaban existiendo, que en otros los reconocían como tales, pero que no lo eran según los conceptos del propio creador. Dice también, entiende porque hoy y ten en mente que solamente Yahweh es tu Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay ningún otro, ¿no es cierto? Esas cosas siempre las está afirmando, no para decir no existen, sino justamente para decir no son, no deben recibir adoración, ¿no es cierto?, de la gente, no son lo mismo que tu creador. Estas frases muestran que Yahweh es incomparable realmente sobre los otros Elohim y que él es en la cabeza del concilio divino, el concilio de los Elohim, ¿sí? Y no que los escritores bíblicos se contradicen entre sí o que están en proceso de descubrir el monoteísmo, como muchos han asegurado, ¿no es cierto? Que salen del politeísmo y termina en el monoteísmo, y con esto sustentan teorías en las cuales dicen que la Biblia se ha copiado de las otras civilizaciones, sobre todo la de Sumeria. Los israelitas siempre fueron monoteístas, ¿sí? Porque siempre supieron que Yahweh era el único Elohim supremo, no porque fueron evolucionando del politeísmo al enoteísmo y al monoteísmo finalmente. El problema con este tipo de teorías, que son pseudo eruditas y pseudocientíficas, porque no lo son en verdad, son siempre propuestas por verdaderos científicos de renombre, o sea, tienen chapita, ¿no es cierto?, por así decir, tienen título y credencial altamente aceptados como calificados, es decir, que como todo análisis científico, ¿no es cierto?, y filosófico, eliminan la posibilidad de la revelación divina. El cientificismo y la filosofía eliminan la posibilidad siempre de una relación personal con un Elohim personal. Cuando mucho aceptan que sea una fuerza, pero una fuerza impersonal, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera tratan de reducir las religiones a grupos de rituales y creencias inventados por humanos en todas ellas, ¿no es cierto? Y a pesar de que sí hay muchas realmente religiones que son inventadas por los hombres, existe una que no lo es. Esto es válido entonces para sus propios falsos dioses, pero no para el único verdadero. Aquí podemos ver el dedo satánico tratando de disfrazar, ¿no es cierto?, a la erudición, ¿no es cierto?, racionalista, a los que piensan y que la gente los toma como más inteligentes o superiores, porque bueno, como saben más, ¿no es cierto?, está implantando la negación de la existencia de Yahweh, convirtiéndolo en una invención más de un grupo de sacerdotes, que es lo que la alta crítica sostiene. Las declaraciones de negación de Yeshaya expresan incomparabilidad, o sea que no es comparable, no la existencia de otros dioses. Por ejemplo, ustedes son mis testigos, declara Yahweh, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún él, y después de mí ninguno existirá. ¿Quién es el que forma y deja de hacer existir a los seres? Es Yahweh, es el único. Entonces ninguno sino yo, Yahweh, fuera de mí nadie puede salvar. Solamente yo predije el triunfo y yo hice que sucediera. Lo anuncié y ningún Elohim extraño estaba entre ustedes. Así que ustedes son mis testigos, declara Yahweh, y yo soy él. ¿No es cierto? Esto está en el capítulo 43 de Yeshaya. Las negativas entonces no se basan en ninguna afirmación de que los otros Elohim no existen, sino justamente de que las cualidades únicas y superiores pertenecen a Yahweh.
Él es el único supremo, los demás no lo son, ¿sí? Y ella ya, en este grupo de pasuk, ¿no es cierto? Los puntos de referencia son la preexistencia de Yahweh, él existe antes, ¿no es cierto? La capacidad de salvar y la liberación nacional que él va a realizar en Israel. En Isaías 45 el enfoque lo vamos a encontrar también, porque también lo menciona, en la justicia de Yahweh, en la salvación de sus hijos, ¿no es cierto? La liberación, la impotencia justamente de los otros dioses que no sirven para hacer nada, ninguna de estas cosas, ¿no es cierto? Yahweh está siendo comparado con dioses menores, sería una alabanza vacía compararlo con personas que no existen. ¿Cómo le vamos a decir, sos el mejor entre todos los que no existen? No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Decirlo así. Sos el único entre todo lo que no existe, no tiene sentido. Se usa un lenguaje similar en Yeshaya 47 cuando dice Babel, que está hablando, la ramera, ¿no es cierto? Está hablando y dice yo soy y no hay nadie más que yo, ¿no es cierto? No hay otra ciudad. Lo que está diciendo no es que es la única ciudad del mundo. No está diciendo yo soy la única ciudad en el mundo, hay otras ciudades, sino está diciendo que no tiene rival, que ella es la mejor ciudad justamente del mundo. Hablamos del concilio divino también. El Salmo 8 también, el mismo 8 ha sufrido también con las traducciones, ¿no es cierto? La Reina Valera traduce Malachim, la Vine traduce seres divinos, que es un poco más correcto, la Kadosh traduce Malachim también, ¿no es cierto? Pero el original hebreo dice Elohim. Sería mejor tal vez para todas las cosas que mantengamos esta palabra por lo menos transliterada, ¿no es cierto? Y dice, tú lo hiciste al hombre, ¿no es cierto? Un poco inferior a los Elohim, como ya mencionamos, lo has coronado con gloria y honor. Si este concepto fuera plausible, ¿no es cierto?, de ser traducido como Malachim, es porque entonces los Malachim son Elohim, como ya hemos afirmado. Así que ellos son llamados de hijos de Elohim, pertenecen a su familia, pero los que obedecen al Padre jamás aceptan la adoración que no les corresponde. Ahí está la diferencia entre ellos y los caídos, ¿sí? Ellos también tienen al Ruach de Yahweh, pero no son creadores. Ninguno de los dos tipos son creadores, ninguno. Hay un único creador, ¿sí? Y tampoco son uno, ellos son muchos. Los hijos son muchos, el Padre es uno. Esto se confirma porque el propio Hasatán es llamado así también. En Corintiyim Bet dice, pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Esta palabra Elohim, por supuesto, viene del griego, ¿no es cierto? Pero es justamente Zeus. Y estamos utilizando exactamente la misma palabra. Es el Dios de este mundo, ¿sí? Hasatán es sin duda un Elohim más. ¿Sí? Y por este motivo tiene el derecho de presentarse delante de la presencia de Yahweh en su concilio. Un día los hijos de Elohim se presentaron delante de Yahweh y el Satán vino junto con ellos. Esto está en el capítulo 1 de Job, ¿no es cierto? Los Elohim, en plural, son llamados hijos del Altísimo, Benei Elión, también en el Salmo 82. Y el israelita sabía muy bien, ¿no es cierto?, que el Altísimo es Yahweh, no se le va a ocurrir reemplazarlo por otro, ¿no es cierto? Cuando dice, Elohim preside en la asamblea de él, en medio de los Elohim juzga, esta es la traducción literal del Salmo 82, ¿sí? Que dejo también como que está transliterado y todo. Esa es la traducción de palabra a palabra, ¿no es cierto? Es el tipo de traducción que yo pretendo hacer con las escrituras para que tengamos una visualización justamente de cuáles son las palabras originales que se han utilizado y cómo otros las han traducido, ¿no es cierto? Entonces, los Elohim en plural del concilio son por lo tanto hijos del Elohim de Israel. Todo esto es importante para cuando tengamos que tratar el tema de si Yahshua es Elohim. En muchos lugares los hijos de Elohim son seres obviamente divinos, ¿no es cierto? Y dejo algunos pasajes citados. Sin embargo, hay un pasaje que es Oshea 1:10 que usa una frase similar pero referida a los humanos. Dice, el número del pueblo de Israel será como las arenas del mar que no se pueden medir ni contar, y en lugar de que se les diga ustedes son mi pueblo, se los llamará hijos del Elohim vivo, ¿sí? Este Benei Elohim ahora está aplicado a los israelitas cuando sean todos salvos, ¿no es cierto? En cuanto a, está hablando justamente de la salvación, de la restauración del pueblo, ¿sí? Entonces serán llamados como Benei Elohim, también los hijos, ¿no es cierto? Todos los salvos seremos Benei Elohim.
Los israelitas también en ocasiones fueron referidos en otras ocasiones como hijos de Yahweh. Dice, entonces le dirás al faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. ¿Sí? Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Entonces, Tejilín 82 y 89 pueden funcionar en conjunto y de esa manera podemos tener una mejor comprensión. El consejo de Tejilín 82 que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Yahweh juzga en el medio de los Elohim. Yo le digo cómo está traducido acá en el... Dice, Elohim preside en la gran asamblea en medio de los jueces juzga. Esto acá se pierde completamente la comprensión de lo que está en el original, ¿no es cierto? Y dice, continúa, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente mostrando favoritismo por el malvado? Defiendan al desvalido y al huérfano, háganle justicia al oprimido y al pobre, etcétera, etcétera. O sea, está retando, ¿no es cierto?, a una serie de Elohim. En este caso, estos Elohim entonces estaban siendo los de los caídos, evidentemente. Sin embargo, hay otro pasaje también que usa el mismo lenguaje de pluralidad divina en un concilio y descarta este lenguaje con los seres humanos. Porque muchos han dicho justamente, como estoy diciendo, en medio de los jueces juzga y han tratado de decir que esto se refería a los jueces humanos, ¿no es cierto? Sobre todo el Sanedrín. Dice el Salmo 89, tus maravillas, oh Yahweh, celebra el cielo, tu fidelidad también en la asamblea de los seres santos. Porque ¿quién en el cielo puede igualar a Yahweh? ¿Quién podrá compararse a Yahweh entre los hijos de Elohim? Él es muy respetado en el consejo privado de los seres santos, o sea, de los seres divinos, de los Elohim. ¿Sí? Estas son las traducciones. E infunde gran reverencia a todos los que están en su alrededor. ¿Sí? Aquí entonces queda claro que los hijos de Elohim no son humanos, porque está bien aclarado. ¿Quién está en los cielos? ¿Quién, no es cierto? Solamente los Benei Elohim no son humanos. Ningún texto en la totalidad de las escrituras sugiere que haya un grupo de jueces humanos en los cielos, por ahora, por lo menos, gobernando con Yahweh sobre las naciones, que es lo que muchas partes del judaísmo han pretendido interpretar en este mismo. Entonces, el Tejilín 82 juzga, como dijimos, al consejo por la corrupción, ¿no es cierto?, reinante. Esto mismo también muestra que no se corresponde a los humanos. Esto también elimina la teoría de muchos de que esto se refiere a la Trinidad, la teoría de muchos del cristianismo, ¿no es cierto? Porque si estuviera refiriendo realmente a la Trinidad, ¿qué le está diciendo? Que los está retando al Hijo y al Ruach, por así decirlo, ¿no es cierto? Los está retando y les está diciendo que son corruptos y demás. Eso no puede ser para nada, ¿no es cierto? El último pasuk del Mismor muestra lo que se suponía que estaban administrando los Elohim de este consejo, ¿no es cierto? Y dice, el salmista le está implorando al Elohim de Israel que se levante y herede todas las naciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que estaban administrando estos Elohim corruptos? A todas las naciones. La palabra que está detrás de heredar es Nahal, ¿no es cierto? Y es la misma palabra utilizada para describir el juicio de Yahweh sobre las naciones en la torre de Babel. Él asignó las naciones a los hijos de Elohim y asignó esos mismos seres divinos, esos mismos Elohim, a las naciones que estaba desheredando. Esta es la implicación. Los pasajes claves son cuando el león dio a cada nación su herencia, cuando él dividió a los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malachim de Elohim, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad, o sea, Nahalá, ¿no es cierto?, que proviene justamente de Nahal, que le tocó. Y su paralelo sería justamente en Devarim 4, que dice, cuando mires al cielo y observes al sol, la luna y las estrellas, y toda la hueste celeste, no debe ser o el ejército de los cielos también puede ser traducido, no debe ser atraído a inclinarte ante ellos ni a servirle. A estos Yahweh tu Elohim los ha repartido a otros pueblos en todas partes bajo el cielo, pero a ustedes los tomó Yahweh y los sacó de Misraim, aquel horno de hierro, para ser un pueblo de herencia, Najalá nuevamente, para él como lo son hoy.
Así que los dos pasajes asumen la realidad de otros Elohim, de que hay otros Elohim. Y los dos pasajes identifican a la hueste celeste, al ejército, ¿no es cierto?, como los otros dioses, ¿sí? Elohim, Ajerim, que no deberían ser adorados por los israelitas. Es lo que se está diciendo todo el tiempo. Por ejemplo, Devarim 29 contiene frases que se encuentran en Devarim 32 también, donde las naciones fueron asignadas por Yahweh a los hijos de Elohim. Todas las naciones preguntarán: ¿por qué Yahweh le hizo esto a ese país? ¿Por qué esa terrible ira? Le responderán: porque olvidaron la alianza que Yahweh, el Elohim de sus padres, hizo con ellos cuando los libertó de la tierra de Misraim. Se volvieron al servicio de otras deidades y los adoraron, deidades que no habían experimentado y que él no les había asignado. Devarim 32 identifica a estos Elohim, ¿no es cierto?, los ejércitos del cielo y los hijos de Elohim, como demonios también, como ya hemos mencionado. Estas son piezas de madera y de piedra, ¿sí? Los Elohim no son simplemente ídolos. Dice: sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. Si vinieron recientemente, o sea, son nuevas, y los padres no las habían conocido, es porque no tenían una preexistencia, no son eternos. Simple y sencillamente está hablando de los demonios, de los hijos de los caídos. Otro pasú que está en el Tehilim 29, que también ha sufrido malos traductores, dice: reconozcan a Yahweh, oh hijos de Elohim, reconozcanle a Yahweh su historia y su gloria, y su poder. O sea, es bastante claro a partir de este texto que Yahweh debe ser adorado por los otros Elohim también, y no al revés, obviamente, ¿no es cierto? El Elohim de Israel es cualitativamente superior a todos, es el superior, no hay otro, ¿no es cierto? El Tehilim que mencionamos arriba hace eco del mismo pensamiento, ¿no es cierto? Y específicamente hace referencia al concilio divino. Así que este no es un consejo humano de jueces para nada, sino un consejo de seres divinos, de Elohim. Otro concepto que vamos a rever ahora, y lo vamos a estar viendo también en la serie de Éxodo que estamos viendo. Lamento que se repitan las cosas, pero como tienen que quedar grabadas en las charlas para los que escuchan después, los que vienen después y que no han visto todo, te va a quedar un poco repetitivo, por eso lo vamos a ver un poco rápidamente. Es la función del malaj, ¿no es cierto? Inclusive cuando utilizamos malaj o malajim, estamos aplicando un enfoque que normalmente está dogmatizado, también como cuando usamos dioses, ¿no es cierto?, o Dios. Cuando pensamos en un malaj, nuestra mente enseguida lo primero que imaginamos es una persona con alitas, ¿no es cierto? Una persona con alas. Pero las escrituras normalmente jamás describen a los malajim con alas. Las alas están reservadas para los querubín y los serafín. Los malajim siempre son descritos como teniendo apariencia humana, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, a pesar de que también están en los cielos, sus alas nunca son mencionadas. Pero más allá de que las tengan o no, que es completamente secundario y relevante al caso, ¿no es cierto? El asunto más importante respecto a nuestro concepto de malaj no es que, es que no son una raza, sino una función, realmente. El malaj es un mensajero, o sea, un enviado, y no una raza especial dentro de la familia de Yahweh, la familia de dioses, espíritus que estamos mencionando, es decir, los Elohim espíritu, ¿no es cierto? O sea, así como ya sabemos que Hasatán no es un nombre propio, sino un término que significa acusador, adversario, ¿no es cierto?, que sería mucho más esclarecedor si usamos la palabra fiscal, ¿sí?, que nos explicaría muchísimo su postura, ¿no es cierto?, así entenderíamos su función. De la misma manera debemos comprender que un malaj es un mensajero o un enviado, alguien que tiene una orden a cumplir. Él tiene que hacer una cosa para la cual fue enviado, sea lo que fuere. No es quien emite la orden, es la mano ejecutora, ¿no es cierto? Y aún así trabaja bajo el comando de aquel que emitió esa orden. Ya he utilizado la metáfora del ejército, ¿no es cierto?, en la que el comandante general se reúne con sus superiores y tratan acerca de un determinado tema, pero a pesar de tomar en cuenta las opiniones de todos, o sea, las cuales pueden ser contrarias o no entre sí, no interesa, la decisión final siempre es la del comandante general del ejército, ¿no es cierto? Y él da la orden a sus subordinados superiores, ¿sí? Ellos a tu vez la transmiten a sus propios subordinados y así va bajando en el nivel jerárquico, ¿no es cierto? Hasta llegar a la mano ejecutora, ¿sí? Sin embargo, esta mano ejecutora se identifica con el mismo emisor.
Y así muchas veces dije que el malaj de Yahweh es también el propio Yahweh, es decir, porque estamos hablando en el ámbito espiritual realmente, en el cual entregar una orden a un soldado no es cosa de dos cuerpos físicos separados, una cosa que se limita en nuestro mundo material, sino que hace que uno sea extensión del otro, ¿sí? Es la extensión. Cuando Yahweh envía a alguien, esa persona se convierte automáticamente en una extensión de Yahweh mismo. No se trata de mandarlo a hacer una cosa, se trata de que el soldado ejecuta lo que Yahweh desea, ¿no es cierto? Su propia voluntad, es su prolongación directa, en ese momento específico, ¿no es cierto? Entonces esa es la función, ellos son enviados realmente, y en este sentido también lo son los hombres, ¿sí? Por eso vemos que a veces este término ha sido aplicado a humanos. Por ejemplo, en Bereshit 23 dice: escúchanos, mi Adón, tú eres un Nasi Elohim entre nosotros. Yahweh le dijo a Moshe: mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que hace? Se está colocando dentro de la persona, ¿no es cierto? Le está dando la autoridad de que lo represente, de ser representado, ¿no es cierto? Y los envía a hacer determinadas cosas, ¿no es cierto? Otro de los pasuquín que también es controvertido es Shemot 21:6, ¿no es cierto? Que tradicionalmente ha sido traducido: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con la lesna y será su siervo para siempre. Esto es en cuanto al esclavo que no desea salir de la casa, ¿no es cierto? Pero en el original hebreo se lee, y aquí sí la Bina y la Kadosh traducen correctamente: su amo lo llevará delante de Ja Elohim. ¿Sí? Esto ha sido usado sobre todo por mesiánicos y judíos para asegurar que la palabra Elohim no significa Dios en el sentido en que la comprendemos, sin darse cuenta que si así fuera también modificaría la importancia de Elohim con mayúscula, ¿no es cierto? Cuando aplicada al propio llave no se puede cambiar la esencia de las cosas, ¿no es cierto? En sí sigue siendo una muestra más del caso que ya mencionamos arriba, ¿no es cierto? Algunos Elohim en representación de Yahweh. Esta es la cosa, ¿no es cierto? Como embajadores de él. En ese sentido, los jueces que estaban actuando en Israel, ¿no es cierto? Los que eran todos de la familia de los levitas, ¿no es cierto? Los sacerdotes estaban siendo representantes de Yahweh de la misma exacta manera, ¿sí? Entonces era lo mismo llevarlos a la presencia, o sea, Yahweh no va a bajar a darle la oreja al esclavo, ¿no es cierto? ¿Quién lo iba a hacer? El mismo representante de Yahweh, justamente. En ese sentido también es llamado como un enviado, porque es el representante también, y se aplica también a seres humanos, como vemos. Entonces, de la misma manera con Abraham, y así también con los shoftim, ¿no es cierto? Los jueces, los levitas, los sacerdotes, que eran intermediarios temporales, ¿no es cierto?, entre el pueblo y Yahweh. Todos ellos están representando justamente a Yahweh. Así que llevar un esclavo delante de un juez, de un levita, era exactamente lo mismo que llevarlo ante el propio Yahweh, era exactamente lo mismo, porque eran sus representantes sobre la tierra y tenían la autoridad de representarlo completamente. Entonces, el asunto es cómo se es representante de Yahweh, ¿no es cierto? En el caso de los malajim, incluidos los caídos, se trata de una filiación, como ya hemos dicho. Ellos no fueron creados por el hombre y no se nos dice exactamente tampoco cómo fueron creados, sino por lo tanto no debe interesarnos, pero sabemos que son un poco superiores a los hombres, lo único que se comenta. ¿En qué consiste también esta superioridad? Tampoco lo tenemos completamente delineado, ¿sí? Pero desde ya vemos que incluye poder tener acceso a su presencia, cosa que nosotros ya no tenemos, ¿no es cierto? Porque somos caídos. Y poder interactuar entre los dos planos, ¿no es cierto? Excepto los caídos, que justamente han perdido ese derecho, ¿no es cierto? Sin embargo, más allá de la constitución interna, por así decir, no todos los manajim en la tierra son representantes directos de Yahweh, en el sentido de o sea, sí, él los envía a la tierra, ciertamente, pero no están para ponerse a hablar con la gente, ¿no es cierto? Como muchas sectas aseguran que los hablan con los ángeles y toda una serie de cosas. Esto establece una diferencia entre unos y otros, exactamente igual a la que vemos entre una persona del pueblo, por ejemplo, israelita, y Moshe o Abraham mismo, ¿no es cierto? Inclusive que los levitas, porque algunos han sido designados de forma directa por Yahweh y otros no, aunque han sido realmente afectados de cualquier manera por esa elección, pero algunos son
separados directamente por la voluntad, por la decisión de Yahweh. Nadie interviene en eso, ¿no es cierto? ¿En qué consistía la diferencia? Por ejemplo, en el caso de Abraham y la visitación de Elohim, dice, Yahweh se le apareció a Abraham en la encina de Manré. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Al levantar la vista vio a 3 hombres de pie cerca de él. Los hombres se dirigieron de allí a Sedón, ¿no es cierto? Mientras Abraham, o sea, se quedó en pie ante Yahweh. En un primer momento, Abraham no reconoció a Yahweh. Él vio 3 hombres. Eso es lo que está bien claro. Estos hombres eran tan humanos que comieron alimento físico, se sentaron y tuvieron una comunión, ¿no es cierto?, de comer alimento. Finalmente se descubre que uno de los 3 era Yahweh, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que ningún hombre ha visto nunca a Yahweh. Entonces, ¿qué hacemos con estas cosas? Bien, esto va a quedar pendiente, ¿no es cierto? Porque los que sabemos quién es Mashiach y lo aceptamos, entendemos bastante bien este asunto. Pero como ya hemos visto y repetiremos, este concepto no era del todo extraño en el ámbito judío, ya lo hemos mencionado con respecto a todos los escritos de Qumran. Pero esto va a ser el tema de la próxima charla, ¿no es cierto? Porque sigue todavía, vamos a presentar justamente, vamos a hablar acerca de el Malach de Yahweh, el nombre y todas estas cosas. Entonces ahora sí quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Déjenme leer lo que han escrito. Dice Carla, todopoderoso, hay uno y hay varios poderosos. También sería una buena manera de describirlo de esa forma. Sí, también podríamos utilizar eso como para utilizar la identificación, porque todos son llamados él, ¿no es cierto?, en las escrituras. Y él significa justamente poderoso. Así que sería una forma también buena, bastante buena como para poder utilizarla. Job 1.6 justamente cuando menciona que han ido a, dice, lo ha mencionado Elías cuando va a Hasatán, se presenta delante de todo y cuando todos los demás están ahí, ¿no es cierto? Entonces dice Carla, ¿para qué? Quede bien cerrado, al menos para mí, dentro de los Elohim, hijos de Elohim, están los vigilantes y los enviados Malachim. Sí, todos todos pertenecen a la misma raza, por así decir, ¿no es cierto?, de hijos de Elohim. Todos son llamados de la misma, solo que algunos cayeron de su posición, ya no mantienen la misma posición, no tienen el derecho de salir, por ejemplo, y toda una serie de cosas, están en esta prisión, ¿sí? ¿Me puedes aclarar? Dice Juan, Andrés, Juan 10, déjame buscarlo. ¿Dónde está? Juan 10, 34, 35. A ver, dice, vamos a leerlo. Yahshua les respondió, no está escrito en la Torah de ustedes, yo dije, ustedes son Elohim. Este tema es bastante complejo. Si llamó Elohim a quienes se le dirigió la palabra Elohim, la escritura no se puede anular. ¿Por qué me dicen ustedes a mí, a quien el Padre Santífico envió al mundo, tú blasfemas porque dije que soy hijo de Elohim? Lo dijimos antes también, no sé si esta pregunta la hiciste antes o después, ¿no es cierto?, de lo que mencioné, pero yo mencioné justamente que a los hijos de Israel son llamados Benei Elohim, ¿no es cierto? Y eso es en cuanto, como estábamos ayer hablando acerca de lo que Yahweh ve las cosas, él ve las cosas ya completas, ¿no es cierto?, ya completadas, ya en su posición final, totalmente perfecta de acuerdo a lo que él planificó y en su ejecución final, ¿no es cierto? Entonces de esa manera él ya ve a los hijos de Israel como Benei Elohim, serán llamados Benei Elohim, hijos del Dios viviente, ¿no es cierto?, del Elohim viviente. Eso es lo que dice en Osea, justamente a eso se refiere. Dice Carla, este es el significado del pueblo elegido. Israel fue elegido para proclamar al Supremo, mostrar la verdad a las naciones para que dejen de ser esclavos, entre otras cosas. Israel en sí no fue elegido, Israel fue creado. Israel fue creado desde la semilla. Israel no existió hasta que Yahweh mismo lo creó completamente. Es la única nación que no existía cuando el reparto de las tierras y que fue creada desde cero por el creador de todo, justamente para utilizarla como... Vamos a utilizar un ejemplo que no es el más adecuado porque no me gusta mucho, pero sin embargo es bien claro, como vacuna para todas las naciones, ¿sí? Esta nación va a ser utilizada para inocular a todas las naciones, pero esta vez sí con un remedio que realmente les va a hacer bien a todas las naciones, ¿no es cierto? Así que dice Gaby, por eso dice la palabra de Jenín, Samuel 8.4, pienso que es el hombre para que lo recuerdes, el ser humano para que de él te ocupe. Sin embargo, justamente
Sin embargo, lo hiciste poco menor que los seres divinos y lo coronaste de gloria y dignidad. Sí, porque somos hijos y heredamos el apellido, pero el Padre es Él, exactamente. Y nosotros todavía estamos adquiriendo la semejanza y no la vamos a terminar de tener, ahora la tenemos en promesa y estamos desarrollando justamente, pero solamente la vamos a tener en plenitud cuando recibamos los nuevos cuerpos, cuando termine toda esta fase, ¿no es cierto? Por así decir. Hola Jorge, recién ahora veo que entraste. Dice Carla, hay un pasú que no recuerdo bien, pero dice algo como, ¿acaso un ángel será llamado hijo? Sí, exactamente, o algo así. Eso está en Corintios. Alguno de los ángeles llamó, no, Jesús, ángel. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está en Hebreos. A ver, ya lo leemos, Hebreos 1. A ver, dice, porque a cuál de los mensajeros, o sea, Malajín, dijo Elohim jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Justamente esta es la parte que vamos a estar viendo en la próxima charla, cuando ya nos centremos un poco más en Mashiach mismo, ¿no es cierto? Déjenme ver que me perdí otra vez, salí de acá, ¿dónde estaba acá? Entonces, dice eso, ¿en qué contexto se dijo? Porque eso creo que fue Shaul. No, algunos dicen que Hebreos fue escrito por Shaul, pero realmente no se sabe quién fue el autor. Yo por mi parte tengo que no era, pero tampoco tiene mayor importancia. Esto está en Ibrim, entonces, justamente, y se está refiriendo a Mashiach, ¿no es cierto? El autor aquí estaba hablando justamente de Mashiach, lo vamos a ver en los próximos. Me alegra que hayas entendido, Carla. Gracias, Blanca. Gracias, Gaby. Estamos haciendo este repaso porque justamente vamos a hacer todo el relacionamiento con si Yahshua es Elohim, sí o no, porque vamos a entrar a encarar algunas partes más adelante. Sin embargo, tenemos que repasar unos puntitos más que los vamos a ver en la próxima charla y ya arrancamos con, digamos, las justificativas a todo esto que venimos hablando en las escrituras, ¿no es cierto? Cómo defender esta postura delante de personas a través de las escrituras. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, Fabio. Buenas noches. Recién llega, ya estamos encerrando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a dejar todo entonces para la próxima, que vamos a continuar con este tema, profundizando un poco más. Entonces, mañana los espero, sí, para seguir con la parte de Shemot, seguir con la edificación, ¿no es cierto?, de la casa de Elohim, la edificación de la novia, porque esta es la parte en que empezamos a caminar, habiendo ya terminado con la sección de las semillas. Entonces, los despido a todos hasta mañana. Agradezcamos al Padre que nos ha permitido a todos estar juntos nuevamente para estar creciendo y edificándonos con todas las verdades y maravillas que tiene para contarnos. Gloria al Padre, shalom a todos, dice Carla, justamente, gloria al Padre y shalom, que nos bendiga a todos enormemente. Hasta mañana.